Y bueno, ya retomando el tema, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de fundamentos y recordando que ya vimos lo del día de reposo, de por qué nos congregamos en domingo, ¿verdad? ¿Cuál es la base bíblica para eso? Y luego la vez pasada estudiamos el tema de los fuertes y débiles en la fe, determinar qué responsabilidad tiene el fuerte, qué es un fuerte en la fe, quién es un débil en la fe, qué responsabilidades tienen ambos, que hoy quiero hacer un breve repaso de lo que vimos porque hoy vamos a estudiar el tema de la liturgia. Y era necesario que definiéramos primero lo que entendemos bíblicamente por el día de reposo, lo que son los fuertes y débiles en la fe, para poder ver con ojos más bíblicos el tema de la liturgia y evitarnos mucha problemática, ¿verdad? Poniendo las bases que ya estudiamos, hoy no debe ser motivo de mucho conflicto o discusión cuando analicemos por qué hacemos lo que hacemos. Cuando hablo de liturgia, la palabra liturgia, según el diccionario de la Real Academia Española, lo dice así, es el orden y la forma con la que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. Cuando hablamos de culto estamos hablando de cosas que hacemos externas con el fin de agradar a alguien u honrar a alguien. Por eso también hay culto a artistas, ¿verdad? Hay quienes le rinden culto al cine. Cuando hablamos del culto, no estamos hablando de la reunión cristiana, sino de esas cosas externas que hacemos para agradar a alguien o para honrar a alguien. El culto a Dios tiene que ver con lo que hacemos. Y la liturgia es el orden y la forma en la que se lleva a cabo. Orden y forma en la que se lleva a cabo implica que lo que hacemos aquí en Árbol Plantado, el orden que tenemos y lo que hacemos, eso es la liturgia y tendríamos que preguntarnos si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, contra qué nos estamos comparando, ¿verdad? Porque en ese aspecto hay muchísimas opiniones divididas en cuanto a qué debiéramos hacer y qué no debiéramos hacer. Pero el punto principal es ir a la Escritura y determinar qué es lo que encontramos ahí, ¿verdad? Para que el estándar con el cual alguien quiera compararse sea la propia propia Escritura y no otra congregación. Vas a encontrar personas muy solemnes, otras muy liberales. Hay quienes jamás se atreverían a aplaudir en la celebración, en la congregación. Y hay quienes hacen mucho más que aplaudir, se revuelcan, se tiran y muchas cosas, ¿verdad? Hay quienes consideran que no puedes utilizar instrumentos y hay quienes, cada quien se trae su propio instrumento, ¿verdad? Algunos se traen sus panderos, otros traen chofar, y piensan que porque vuelan o tocan el chofar, algo espiritual sucede. Y digamos que ahí podemos encontrar posturas en dos extremos, en los que son muy liberales y hacen muchísimas cosas y en los que están muy restringidos en lo que pueden hacer. Quien ya tiene tiempo congregándose con nosotros sabrá que nosotros hemos hecho cambios en la liturgia conforme hemos ido aprendiendo. Pero el propósito de hoy es partir de lo que ya estudiamos y llegar a una posición bíblica en cuanto a lo que estamos haciendo y cómo debemos ver lo que los demás están haciendo. ¿Me explico? Entonces, para eso deberíamos ver primero que ya dijimos que el día de reposo, o sea, el hecho de que estemos aquí en domingo, que para algunos se puede ser conflicto, ya habíamos dicho que nosotros observamos el día de reposo no como la ley de Moisés, ¿verdad? Sino como un proceso cíclico. El séptimo día no es propiamente el sábado, sino que puede ser cualquiera en un ciclo de 7. O sea, si encontrásemos en alguna parte del mundo o aquí en nuestra ciudad alguna iglesia que en lugar de reunirse los domingos se reúne los martes, desde nuestra perspectiva bíblica no tendría ningún problema, ¿verdad? Mientras estén respetando el ciclo de cada 7 días. Que se haga un hábito en la vida cristiana el congregarse, porque vimos que reposamos los cristianos no como en la ley de Moisés, sino que reposamos como una señal, como un recordatorio del reposo que tenemos en Cristo, que un día vamos a gozar cuando Él regrese. Recuerden que habíamos hablado del reposo como el control de Dios sobre su creación. Y cuando nos reunimos aquí reposamos, dejamos hacer el trabajo cotidiano, las actividades cotidianas, les ponemos un alto, confiando en que Dios es fiel para proveernos y nos abstenemos del trabajo que no sea necesario para la vida. Ya vimos varios ejemplos de esos, ¿verdad? Si estás en una situación de extrema pobreza
y se te ofrece una oportunidad de trabajar en domingo y vas a poder llevar sustento a tu familia, sustento necesario, trabaja. Pero no es lo mismo a decir, no, pues no voy porque siempre trabajo, ¿verdad? Se motiva que el cristiano deje libres los días en los que nos congregamos como la iglesia. Dijimos también que la recreación personal es permitida siempre y cuando sea bíblica, siempre y cuando sea sana, ¿verdad? No vimos, o nuestra postura, ¿se acuerdan de la postura puritana y la postura continental? Nosotros concordamos con la postura continental que habla de que el reposo sí, no excluye la recreación personal o individual. Yo podría estar pasando tiempo con mi familia, irme a un picnic en domingo y no consideramos que eso es incurrir en pecado, porque eso también es agradable a Dios. Entonces, vimos toda la base bíblica para llegar a esas conclusiones y eso explica por qué estamos aquí en domingo. Y cuando estudiamos los débiles y los fuertes en la fe, dijimos que no debemos hacer tropezar a nadie, creyentes o no creyentes, indistintamente de sus opiniones al respecto de lo que sí debe de hacerse y lo que no debe de hacerse. Pero dijimos que no puedes imponer reglas que la Biblia no impone, ¿verdad? Y ¿se acuerdan de la adiáfora? Hablamos del antinomianismo, aquellos que dicen que no tienen por qué obedecer lo que dice la Biblia, que están libres de toda ley. Vimos el legalismo y más adelante quisiera que señaláramos y recordáramos los 3 puntos para efecto de lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero vimos que estaba el antinomianismo, que son muy liberales, no se consideran sujetos a nada. Vimos el legalismo que exagera y pone cosas que la Biblia no pone. Y hablamos de la adiáfora, un punto donde no está claro en la Escritura o es indistinto lo que haces porque no está específicamente señalado como algo que se debe de hacer o algo que no se debe de hacer. Y en la diáfora es donde teníamos el problema, ¿verdad? Y dijimos que el hermano fuerte en la fe, aquel que su conciencia no la acusa cuando come ciertas cosas o observa ciertos días o viste cierta ropa o hace cosas para Dios en algún sentido particular, si su conciencia no le acusa y no es algo contrario a la Escritura, los fuertes en la fe deben apoyar a los débiles, no haciéndolos tropezar y tratando de llevarlos a madurez. Y los débiles dijimos que no pueden gobernar la congregación, no pueden empezar a instituir regulaciones que ellos sienten o consideran ofensivas, pero que la Biblia no especifica. Entonces los débiles también tenían una responsabilidad, que era no juzgar al fuerte y madurar. Entonces, del estudio pasado determinamos que tanto el fuerte como el débil tienen responsabilidades en la congregación. Ni el fuerte domina sobre los débiles, ni el débil sobre los fuertes, sino que todo tiene que hacerse para edificación. Y partiendo de eso y dejando en claro eso, ahora estudiamos por qué hacemos lo que hacemos aquí en la iglesia. Cuando alguien llega por primera vez es común ver que no saben si aplaudir o no aplaudir. No saben si echarse la maroma santa o no. No saben si formar una fila y saltar y cantar corriendo alrededor de las sillas. ¿Alguna vez alguno de ustedes hizo eso en otra congregación? Sí, aquí hay varios, ¿verdad? Como cuando en las bodas, que la víbora de la mar, pero versión cristiana, ¿verdad? Se agarran todas las manos mientras está la alabanza y ellos consideran que eso es agradable a Dios. Y hay quienes gritan cuando están de acuerdo con algo de lo que se está predicando, ¿verdad? Algunos dicen amén, aleluya, y a veces nos ha tocado que algunos recién llegados como que se identificaban con una parte de la predicación y gritaban y todos volteaban, ¿verdad? Y se les quitaba, ya no volvían a hacerlo, pero no por convicción propia, sino porque sentían la mirada acusadora de todos, ¿verdad? ¿Puedes levantar las manos o no? Cuando está la alabanza, algunos estaban habituados que levantar las manos es algo necesario de la alabanza porque si no, no te rindes a Dios. A mí me dijeron así, cuando tú levantas las manos te estás rindiendo como cuando el policía te dice, arriba las manos. Entonces, ¿cómo puede ser que le cantes y no te rindas? Entonces cantabas así, ¿verdad? Porque se supone que te rendiste a Dios. Y dice la Biblia que Dios quiere que los hombres levanten manos santas. Entonces decían, si no las levantas es porque las traes sucias. Entonces era un quemón no estar levantando las manos porque pensaban que estabas en pecado. Y fíjate, nos causa gracia muchas de esas cosas, ¿verdad? Porque quizás ya no estamos habituados a hacerlas, pero te aseguro que la gran mayoría de los que está aquí lo hacíamos. Y veíamos mal al que no lo hacía, ¿verdad? Veíamos mal al que no caía por la unción.
De hecho, cuando traía mi chamarrita, decidí quitármela antes de pasar aquí al frente. Mi intención era estar aquí al frente y aquí determino si me la quito o no, si me da calor. Pero luego pensé que cuando los predicadores están al frente y se quitan el saco es porque van a repartir la unción, ¿verdad? No quise confundir a nadie, y por eso dejé mi chaqueta allá. Pero eso es común en muchas iglesias también. Aquí en nuestro contexto se la quitan y piensan que echándole su saco o su chaqueta sobre alguien pueden transmitir espiritualmente beneficios o bendiciones, ¿verdad? Ahora, nosotros, que no hacemos muchas de esas cosas que mencioné, tendríamos que explicar por qué no las hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Y tendríamos que analizar cuáles son las razones de aquellos que sí lo hacen y poder llegar a un punto bíblico donde podamos determinar qué es correcto, qué es incorrecto en un tema complejo, porque la mayor parte de lo que definimos como liturgia está dentro de la diáfora. Son cosas que la Biblia no ha definido concretamente. Entonces, cuando analizamos esto, encontramos en la Escritura ciertos lineamientos. Por ejemplo, encontramos información de lo que se hacía en el templo, ¿verdad? Cuando se instituyó que tenía que haber cantores y profetas y los címbalos, flautas y todo ese tipo de trompetas, instrumentos que había. ¿Quiénes eran definidos? La familia de Gemán, casi es Hernán, pero juntaron la R y la N. Gemán y sus hijos eran los encargados de la música en el templo. Bueno, ahí sí tenemos referencias claras de lo que se hacía, pero en el Nuevo Testamento, en cuanto a lo que la iglesia cristiana hace, prácticamente no hay nada que indique el orden y la forma en la que debe de hacerse. Sí hay lineamientos de lo que hacían y podemos determinar bíblicamente cuál es nuestro objetivo al congregarnos, pero en cuanto a la forma y el orden es casi un silencio total. Entonces, en ese tema necesitamos analizarlo con madurez y con una mente abierta, bíblicamente hablando, porque lo que está en la Escritura como adiáfora no puede ser motivo de separación entre nosotros, ¿verdad? Porque si no caes del lado legalista. Cuando dices, no, los cristianos no levantan las manos, ya estás cayendo, como lo estudiamos el próximo tema, en una restricción que la Biblia no pone, lo que te lleva al lado legalista. Entonces, primero, antes de ver lo que la Biblia nos enseña, quisiera comentar dos posturas que los cristianos toman al respecto. En cuanto a la liturgia, es decir, en cuanto a la forma en la que hacemos las cosas, en cuanto a la forma en la que la iglesia debe de cantar, debe o no debe de cantar, qué música es válida o qué música está prohibida, qué tipo de instrumentos son válidos y cuáles no son válidos. Yo estoy seguro que algunos verdaderos cristianos que si nos hubieran visitado el día de hoy, se sentirían muy incómodos al momento en que entran y ven una batería. Más incómodos cuando vieran, porque es hipotético, que algunos de entre nosotros estaban aplaudiendo. Y rasgarían sus vestiduras al ver lo que hicieron con el himno que cantaron, ¿verdad? Que le pusieron música más moderna o movida. Y es respetable su decisión. ¿Por qué a nosotros no nos afecta y por qué estamos quitados de la pena? Muchos por ignorancia, ¿verdad? No, pues quién sabe. Pero esa no es una justificación. Nuestra conciencia debe estar tranquila, pero eso no significa que nuestra conciencia va a ser ignorante. Tenemos que tener una conciencia informada y saber si eso, después de la información que tenemos, sentimos que nos acusa o no en lo que estamos haciendo. Para eso hay dos principios, el principio normativo y el principio regulador. Y me parece que vamos a ir rastreando ciertas cosas en cuanto a lo que hacemos y ubicarnos en qué principio estamos y quizás ubicar dónde están los demás, ¿verdad? Hablamos del principio regulador y acá voy a poner aparte el principio normativo. El principio regulador afirma que la Biblia da suficiente información sobre cómo debe ser la liturgia, cómo debemos hacer las cosas en cuanto a orden y en cuanto a forma, y que por consecuencia nadie puede hacer algo que no esté claramente especificado en la Escritura. ¿Me explico? Están regulados por lo que la Biblia dice. El principio normativo también busca pegarse a la Biblia, pero
considera que aquello que no está expresamente prohibido es permitido en la iglesia. Ahora, yo sé que eso puede interpretarse mal, como que si la Biblia no lo prohíbe, lo puedo hacer durante la iglesia. ¿Qué tal si me traigo un show de payasos? Dices, no, no estamos hablando de eso. Ese es un extremo, ¿verdad? Cuando hablamos del principio normativo, es decir, nos enfocamos en lo que la Biblia revela, los lineamientos y el propósito que podemos obtener de la Biblia en cuanto a lo que debemos hacer al congregarnos, pero puede haber cosas que no están expresamente establecidas. Por ejemplo, ¿podemos usar un proyector o no? ¿Qué tal si yo traigo un video de algo que vamos a analizar? ¿Lo puedo proyectar o no? ¿Podemos aplaudir al ritmo de la música o de los cantos que tengamos? La Biblia no dice nada de eso. El principio regulador lo excluye, dice, no lo hacemos porque la Biblia no dice que lo hagas. El principio normativo dice, no es nada contrario a la Escritura, así que es posible hacerlo. ¿Me explico? Entonces, ambos reconocen a la Biblia como máxima autoridad. En teoría estoy hablando, porque muchos que se ubiquen en uno al otro, no necesariamente en lo individual o como congregación, no necesariamente consideran la Escritura como máxima autoridad. Pero en cuanto a las definiciones, ambos buscan hacer lo que la Biblia dice. Y tienen pros y contras. La parte reformada se inclina casi en su totalidad al principio regulador. Ellos han determinado que ciertas cosas que la iglesia hace pueden provocar desorden o pueden hacer que se pierda el enfoque de Dios y se enfoque más en el individuo. No sé si me explico. Por ejemplo, dicen algunos, oye, ¿por qué no ponemos música más moderna? Porque es lo que está en onda con la chaviza. Y bien anticuado, pero piense que está moderno. ¿Debiésemos modificar las canciones para que sean más agradables? El principio regulador diría, jamás, jamás. Aquí se trata de honrar a Dios. Por eso algunos solamente cantan salmos. Porque ninguna otra canción, ninguna otra letra estaría firmada por la Escritura, ¿verdad? Entonces siempre van a estar buscando la manera de musicalizar salmos, ya que no tenemos información sobre cómo era la música que se usaba para acompañar al salmista, ¿verdad? Y ni siquiera tenemos los mismos instrumentos. Entonces ellos se enfocan más en cómo poner música a los salmos. Y normalmente se busca lo clásico, es decir, nada de cosas modernas o contemporáneas. Y el razonamiento no es porque lo contemporáneo sea del diablo, ¿verdad? Sino que consideran que la moda que podamos tener en la sociedad viene y va, y que la iglesia no debiese estar buscando imitar lo que la sociedad dicta como moda. Se apegan más a algo que sea confirmado con el paso del tiempo que ha sido útil para la iglesia. Entonces los coritos con música tradicional o música instrumental se han usado durante muchísimas generaciones y está comprobado que son útiles para la iglesia. Así que deciden apegarse a eso. Pero como un contra es que se vuelve complejo para la iglesia el sentirse en un ambiente relajado, ¿verdad? Se ve todo como una formalidad extrema. Se percibe cierta sensación de que es algo anticuado. Y como siempre tienen las mismas canciones, aunque sean muchísimas, se vuelve algo repetitivo y aburrido, ¿verdad? No quiere iglesias reformadas que no se limitan a los salmos. Sí buscan la música clásica, pero ellos hacen sus letras de manera que refleje conceptos bíblicos. Y buscan evitar esa consecuencia de que al momento en que tú trates de hacer las cosas demasiado formales, se vuelven frías e insípidas. Algo que la gente empieza a hacer porque es lo que se debe de hacer. No sé si me explico. Algunas partes de las iglesias reformadas muy conservadoras tienen todavía ciertos detalles sobre qué debe de hacer el individuo mientras está la música o mientras pasa un predicador al frente, antes de la predicación, después de la predicación. Se deben de poner de pie cuando se lea la escritura, se deben sentar cuando sea la prédica normal del predicador. Y aunque el predicador en su predicación diga versículos bíblicos, ya no se ponen de pie, solo cuando se leyó el pasaje base. Y todo eso está diseñado con la intención de que tú estés dándole prioridad a las cosas divinas. Es
Es decir, si vamos a leer la Escritura, dices, ponte de pie porque es algo que tiene mucho valor. Eres un privilegiado al escuchar la Escritura, así que ponte de pie para que todos perciban que para nosotros la Biblia es la máxima autoridad. ¿Me explico? Empiezan a poner lineamientos que están enfocados en engrandecer a Dios, pero que muchas veces no se entiende cuál es la razón o el objetivo principal. Se vuelve más una rutina que se cumple. Por ejemplo, hay iglesias no necesariamente reformadas que se hicieron el hábito como parte de la liturgia que cuando alguien entra tiene que venir a arrodillarse a lo que ellos llaman altar, ¿verdad? La plataforma. Tienes que venir a arrodillarte y estar ahí un momento orando y luego pasas a tu lugar. Que porque primero tienes que venir, dejar fuera las cosas del mundo, concentrarte en las cosas de Dios y pedirle que te guíe, que esto pueda ser de edificación. Hay quienes dicen, no, tienes que venir hasta acá, ahí en tu lugar, híncate, ahí en la silla, híncate, ora un rato y luego ya te reincorporas. Y si llegué tarde, no importa, tienes que hacerlo porque si no, no estás entregándole tu vida a Dios. Y muchos de nosotros no hacemos nada similar, ¿verdad? Pero el principio regulador está basándose principalmente en lo que la Escritura afirma que se debe de hacer. Y se mete en problemas cuando hay cosas que la Escritura no define. Puedes usar un proyector, puedes usar cierto tipo de instrumentos, cierto tipo de ritmos. Ese tipo de cosas no las va a poder definir. Por otra parte, el principio normativo no tendría problema en ese tipo de cosas, ¿verdad? Buscaría no necesariamente cantar salmos, también himnos, letra que no necesariamente sea considerada un himno, letra que afirme principios bíblicos, aunque no use exactamente las palabras que la Biblia dice. No tendría problema en qué instrumento usas, siempre y cuando se esté usando de la manera en que vamos a ver un poco más adelante en cuanto a lo que se espera de la congregación. Pero la contraparte o las consecuencias negativas de esto es que se puede prestar al libertinaje. Por ejemplo, iglesias que hagan un show, como lo he dicho en varias ocasiones, una iglesia en Texas, que ya no me acuerdo el nombre, buscaba hacer, digamos, hacerse notar con la cultura y en sus reuniones empezó a implementar lucha libre de enanitos. ¿Por qué específicamente lucha libre y de enanitos? No lo sé. Pero ellos consideraron que iba a ser un hit para la sociedad, entonces la iglesia se reunía, tenía primero esas experiencias de entretenimiento, veía la lucha libre o ponían al pastor a montar toros en una especie de rodeo. Participaban, me imagino, algunos de los diáconos, todos viendo cómo se caen del toro y luego ya entraban a la predicación. Entonces, ¿por qué haces eso? Bueno, yo estoy bajo el principio normativo. La Biblia no dice que no puedo hacer lucha libre de enanos. La Biblia no dice que no puedo hacer un rodeo en la iglesia. ¿Me explico? Ese principio te puede llevar al libertinaje y hacer cosas que no tienen ninguna conexión en absoluto con lo que se supone que venimos a hacer cuando nos congregamos. ¿Me explico? Entonces tienen beneficios y tienen consecuencias negativas ambas posturas. Lo que en Árbol Plantado hemos tratado de hacer es estar en un balance y como lo puedes ver, quizás estamos un poco más del lado normativo. No tenemos conflicto con el tipo de instrumento que se usa. No tenemos conflicto si aplaudes o no aplaudes, siempre y cuando, como dice Pablo, la carta a los Corintios sea con orden. Pero ahorita vemos lo que la Biblia pide al respecto. Eso implica que tenemos cierto grado de libertad en la manera que nos expresamos aquí. Si tú te empiezas a congregar y quizás eras nuevo y ves que hay una canción que tiene un ritmo medio pegajoso y quieres llevar el ritmo con tus palmas, no lo vemos como algo malo. Siempre y cuando no te aloques, ¿verdad? Pero definir qué es alocado es donde entramos en lo complejo, ¿verdad? Porque si empiezas a hacer y a molestar a los que están atrás o brincas y gritas y empiezas a incomodar o a distraer a los otros, ya te pediríamos que no lo hagas. Pero si te fijas, no estamos partiendo propiamente de un versículo que dice que no puedes aplaudir con las manos muy amplias. No hay nada en la Biblia que diga eso, pero estamos buscando cumplir con la parte de que todo se haga con orden y decencia. Entonces, lo que buscamos, o creo yo que lo correcto es encontrar un punto medio entre ambas cosas.
buscar eliminar las consecuencias negativas de ambos lados y usar con sabiduría las positivas de ambos lados. ¿Me explico? Y como iglesia lo fuimos desarrollando conforme pasaba el tiempo. El orden de las cosas que las iglesias cristianas hacen en nuestra cultura normalmente es un patrón muy repetitivo, ¿verdad? Llegan y algunos empiezan con oración y luego la parte de la alabanza, que la dividen en dos partes, la alabanza y la adoración, ¿verdad? Alabanza es la música movida y alegre y adoración es la música tranquila y a veces hasta solemne. Y luego después de ahí tienen la sección de avisos o de ofrendas. Se enfocan en hacerle claro a la gente que tienes que traer dinero. Y luego después pasan a la predicación, ¿verdad? Y algunos distribuyen el tiempo que dedican a cada actividad de manera diferente. Hay iglesias donde le destinan casi 2 horas a la música y a cantar y 15 minutos de predicación. Y cuando les preguntas por qué, dicen es que a Dios le agrada que su pueblo le cante, que su pueblo le alabe. Mucha letra mata, así que no tienes que estudiar tanto, solo hazlo agradable a Dios. Y ese es, creo yo, en mi experiencia, ese es el estándar en nuestra cultura. Enfocarse mucho más a cantar que a estudiar la palabra. ¿Verdad? Algunos dentro de la alabanza o lo que engloba la música movida y la tranquila, dedican la gran mayoría del tiempo a moverse. Y son los que dicen, yo estoy loco por Jesús y no me da vergüenza demostrarlo. Y gritan, y saltan, y corren, y se avientan. Y casi estás viendo un concierto del mundo. Y al revés, quienes dicen, no, la alabanza no, ponle de adoración porque hay que llorar, hay que desahogarnos, hay que, como dicen, hay que desbordar nuestras almas para el Señor. Y se la pasan llorando casi toda la reunión, ¿verdad? Y si no lloras es porque Dios no te tocó. Pero nosotros tuvimos que ir aprendiendo con el tiempo, y lo he comentado varias veces, cuando empezamos con la alabanza, las letras estaban muy erradas y muy equivocadas. En nuestra ignorancia pensábamos que estábamos haciendo algo agradable a Dios, pero conforme nos empezó a mostrar o nos empezó a dar entendimiento en cuanto a lo que la Biblia dice, empezó a hacerse notorio que lo que cantábamos era equivocado. Y no teníamos ni idea de cómo corregirlo, así que lo detuvimos. Quitamos la alabanza. Y yo les he dicho en otras ocasiones que eso generó conflicto entre nosotros, porque hay cristianos que piensan que si no cantas, no alabas. Que si no cantas, no adoras. Pero alabar y adorar no tienen necesariamente que ver con cantar, bíblicamente hablando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no cantáramos en lo absoluto? ¿Qué pasa si somos como 5 personas y ninguno canta ni toca instrumento? Y nos queremos reunir como iglesia. ¿Es necesario, es obligatorio que haya un tiempo para cantar, sí o no? La Biblia no dice nada de eso. Así que si te fijas, va a depender mucho de la congregación, de los tipos de habilidades o conocimiento en cuanto a lo que cada individuo pueda aportar en la reunión. Y no hay algo que esté determinado como obligatorio. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en el grupo de jóvenes, que algunos años yo fui líder de jóvenes, antes de que fuera líder de jóvenes en la iglesia donde me congregaba, nos decían que no podían reunirse los cristianos si primero no entregaban la reunión a Dios. O sea, oye, nos vamos a poner de acuerdo porque vamos a ir a algún lugar, nos reunimos, hay que orar. Señor, ponemos en tus manos esto, que la pizza que nos vamos a comer sea buena para nosotros, que pasemos un momento agradable. Y al principio dices, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Pero conforme van pasando los años, dejas de tomar el sentido y se vuelve un hábito y un requisito que tienes que cumplir, aunque no te interesa por qué vas a orar. Simplemente tienes que orar. Cuando vas a comer, no oraste por los alimentos. Bueno, cuando vas a orar, ni siquiera reflexionas en lo que estás diciendo, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esos alimentos, te pedimos que los limpies y que sean de provecho para nuestro cuerpo. Bendice las manos que los prepararon y a los niños que están en África, amén. Y cuando, fíjate bien, pídele a alguien que ore por los alimentos y casi siempre eso es lo que va a decir. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Lo razonaste? ¿Llegaste a la conclusión? No, así oíste que lo hacían y así aprendiste a repetirlo. El que casi nunca falla es bendice las manos de los que lo prepararon, ¿verdad? ¿Sí o no?
Es decir, ¿nomás las manos? ¿O por qué no mejor completos? ¿Te fijas cómo se vuelve un problema cuando determinamos las cosas que se deben de hacer sin tener claro el por qué se está haciendo? Y ese es el objetivo, que cuando venimos aquí a la iglesia no se trata de qué haces. Como dije en un tema pasado, no se trata de que ahorita todos se tienen que poner de pie y luego se tienen que sentar. Y luego otra vez de pie y luego te sientas. Y luego te hincas. Y luego haces esto y el otro y se vuelve una rutina. No, se trata de que busquemos el balance entre saber que tiene que haber una genuina motivación en nosotros en cuanto a lo que hacemos y que también hay restricciones que tenemos que poner en cuanto a lo que en la iglesia se hace. En eso consiste el balance. Así que con eso en vista necesitamos ir a la Escritura, ver cuáles son los lineamientos bíblicos que tenemos y cómo nos esforzamos por mantenernos en eso. Y lo primero que quisiera que leyéramos es lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 al 42 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y es la primera vez en que se menciona en forma muy global lo que hacían los cristianos cuando se reunían. Teníamos evidencia de lo que los apóstoles hacían, ¿verdad? Pero después de la resurrección de Cristo y que se fue y que los instituyó y el Pentecostés y vemos que la gente está empezando a reaccionar al Evangelio y que están viniendo de todas partes, vemos que de forma muy global esto es lo que se hace y me parece que ese es el principal lineamiento que debemos cuidar. Se mencionan 4 cosas. La enseñanza o perseverar firmes en la enseñanza de los apóstoles, dice la Reina Valera 60. Perseverar implica en estar avanzando, esforzándose por mantenerse y por ser mejores en eso. Lo que vemos en una reunión de iglesia como la predicación, ¿verdad? Pero la predicación siempre y cuando sea bíblica, ¿verdad? Cuando vemos la comunión, se mantenía firmes en la enseñanza, en la comunión, koinonía o koinonia, el convivir unos con otros, tener compañerismo, es algo que se hacía y se buscaba. Cuando hablo del partimiento del pan hay 2 posibilidades, que se refieren a la mesa del Señor o a simplemente, como hacían todos los días, compartir el pan unos con otros, ¿verdad? Se invitaban a comer o llevaban comida y la compartían. Y la oración. Pero si te fijas, en cada uno de estos temas tendríamos que hacer la pregunta, ¿y cómo es que debemos convivir? ¿Y cómo es que debemos orar? Si la Biblia nos invita a orar sin cesar, pero no hay nada sobre reuniones de oración, ¿verdad? Cuando hablo de reunión de oración, ¿qué te viene a la mente? Seguramente lo que tú hacías antes, si es que ya eras cristiano. Y normalmente hay un patrón ya definido, ¿verdad? Se hacían peticiones, se repartían las peticiones entre los que estábamos ahí, nos tomábamos de las manos, llorábamos y alguien guiaba la oración y los otros decíamos, sí, Señor, amén, sí, Señor, amén. Y ya nos íbamos bien contentos de que habíamos hecho nuestra parte, ¿verdad? Y dicen, es que tiene que haber reuniones de oración. ¿Y qué buscas? No, pues las peticiones y rastrear si Dios las está cumpliendo o no. Sí, pero ¿de dónde lo sacaste bíblicamente? Ese formato no está en la Escritura, ¿verdad? Así que no se supone que los cristianos eso es lo que hacen cuando oran, porque no está especificado. Tenemos que definir cómo estamos orando, porque ellos se reunían a orar y como congregación tenemos que cuidar estos lineamientos. La predicación, la comunión, el partimiento del pan, sea mesa del Señor o no, y lo primero que se mencionó fue el bautismo, así que los sacramentos los voy a dejar aparte, ya los estudiamos y son cosas obligatorias para la iglesia. Nos deja entonces la predicación, la comunión y la oración en este pasaje, como algo que la iglesia debe hacer cuando se reúne. Y vamos a 1 Corintios 14, donde Pablo nos describe lo que hacía la iglesia de Corinto cuando se reunía y los lineamientos que les aconseja seguir. Y aquí agrega, me parece, un punto más que no tenemos reflejado en Hechos capítulo 2. 1 Corintios 14, 26 al 34. Dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan,
Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las iglesias, en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Así que, mujeres, les tengo una noticia. No pueden hablar, no se crean. Si se fijan, aquí las mujeres pueden hablar en la congregación, ¿verdad? Y si tienen dudas, dice Pablo, no lo preguntes en la iglesia, pregúntalo allá a tu marido en la casa. Y aquí en la sección de preguntas dejamos que las mujeres pregunten, ¿verdad? De hecho, hemos tenido mujeres que están organizando alguna actividad que hacemos en la iglesia. Y eso es conflicto para muchos cristianos. Alguna vez escuché que alguien no venía a congregarse aquí porque se enteró que mi esposo una vez dio un mensaje. ¿Pueden las mujeres exponer algún sermón a la iglesia? ¿Pueden dirigir algo en la iglesia ya que Pablo dice que no hablen? Ah, bueno, pero con señas. Sería ridículo, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando? Bueno, vamos a enfocarnos, al final voy a dejar este tema de las mujeres para hacerla de emoción. Pero vamos a enfocarnos primero en los otros elementos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque aquí nos introduce algo nuevo. Nos habla de himnos. Cuando se reúnan, todo debe ser para la edificación en la iglesia, ¿verdad? Alguien puede tener himnos, enseñanza, revelación, mensaje en lenguas o interpretación. Pero esta parte de himnos no la vimos en Hechos 2, ¿verdad? Lo que implica que también la iglesia se reunía y cantaba, ¿verdad? ¿Cuáles himnos cantaba? No sabemos. Dice, bueno, los himnos son salmos. No necesariamente, la palabra griega para salmos es otra. Cuando habla aquí de himnos, tiene que ver con letras que ellos cantaban. ¿Estaban acompañadas de música? No tenemos certeza. Pero tiene que presentarse este elemento, como lo vemos en la iglesia de Corinto, que era algo que hacían los cristianos cuando se reunían. Y si te fijas, si tenemos la predicación, la comunión, la oración y ahora agregamos el cantar, tenemos los elementos que hacemos cuando nos reunimos aquí. ¿Me explico? Quizás muchos lo tienen claro, pero también quisiera que para los nuevos quedara en claro que cuando vienen a congregarse y están siguiendo una orden de eventos sucesivos, no piensen que alguien se los inventó, ¿verdad? Estamos siguiendo o estamos tratando de imitar lo que encontramos que la iglesia hacía desde que fue fundada. Y tiene que hacerse, como dice la Escritura, con orden. Ahí en 1 Corintios 14 vamos al versículo 40. Dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo en definir qué es apropiado, ¿verdad? Entre nosotros, porque es algo muy subjetivo. Va a depender mucho del individuo. Así que ahí tenemos que encontrar un balance. También va a tener que ver mucho con la cultura cuando hablas de algo apropiado. Por ejemplo, hace algunos años me acuerdo que se hizo mucha polémica en las redes sociales porque salió un video de una mujer que estaba dando un mensaje a la iglesia en shorts, pantalones cortos. Y no, la deshicieron, esa mujer pagana, impía, pecadora, mundana, que no sé qué. Y tú analizas la situación y estaba predicando al aire libre, era un bosque, una selva, y estaba hablando algo que parecía portugués. En aquella cultura, con esos calores, no sería necesariamente inapropiado que alguien traiga pantalones cortos para poder sobrellevar el clima. Pero los de este lado, que no experimentamos las situaciones climáticas de allá,
rápido juzgaron que era una mujer mundana y pecadora, cuando en la Biblia no hay ninguna restricción de ese tipo, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de definir qué es apropiado, corremos un riesgo muy grande de irnos al legalismo, ¿verdad? Y también de irnos al antinomianismo. Así que quisiera que buscáramos evitar caer en la parte legalista y recordáramos que el legalismo lo encuentras en tres formas. ¿Se acuerdan de esas tres formas? ¿O ya se les olvidó completamente? Igual deberíamos poner el examen como les pusimos durante un tiempo a los niños de sus clases. ¿Cuáles eran las tres formas en las que encuentras normalmente el legalismo? Número uno, bueno, voy a ponerlo aquí, legalismo, y encontramos el externalismo. Son cosas que se hacen porque se tienen que hacer aunque no sientes hacerlas, aunque no tienes motivación para hacerlas. Como ejemplo, puse ahorita, alguien tiene que entrar a arrodillarse y decirle a Dios que está entregando esta reunión en sus manos y que Él se pone en sus manos y luego se sienta en su lugar. Y algunos para despedirse tienen que hacerlo. A veces vienen, ni ganas ni intención tienen, pero se arrodillan y oran porque eso es algo externo que todos tenemos que hacer. Y la Biblia en ningún momento dice que hagas eso, ¿verdad? Legalismo tiene que ver con obligar a las personas a hacer cosas que la Biblia no pide que hagas. El externalismo son esas cosas externas que no necesariamente van de acuerdo a tus deseos, a tus intenciones y a tus motivaciones, pero que las haces porque tienes que hacerlas. Lo segundo era separar la ley del Espíritu con E minúscula. No estoy hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos que la ley tiene una intención y es lo que le llamamos espíritu. Cuando alguien dice, tienes que hacer esto y no me importa cuál es la motivación, no me importa cuál es el objetivo, simplemente hazlo, se vuelve una forma de legalismo, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de las mujeres con cabello corto. ¿Se acuerdan? Analizamos la situación cultural que las leyes imponían sobre la vestimenta. Y cuando Pablo dice que la mujer no se debe cortar el cabello, tenemos que adecuarlo a nuestra cultura. Y dijimos que el tener el cabello corto era algo que representaba inmoralidad sexual en la mujer. Era una prostituta. Raparse era propio de las sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución sexual o era el castigo de la adúltera. Una mujer con cabello corto rapada estaba dando una imagen de que es adúltera. Entonces, cuando nosotros plasmamos esa misma ordenanza en el contexto, dijimos, la mujer no puede vestirse o parecer prostituta, que es el equivalente a cortarse el pelo. Y se acuerdan que di el ejemplo del anillo de matrimonio, ¿verdad? Que así como el cabello corto era una forma que indicaba que la mujer podía proporcionar servicios sexuales, la ausencia del anillo indica que estás disponible. O el anillo dice que estás casado y por consecuencia no estás disponible, ¿verdad? Pablo podría decirnos, oye, si estás casado, deja en claro que estás casado, ¿verdad? Digo, pues tendría que estar muy guapo para que eso lo meta en problemas. Pero si lo ves en el caso de la mujer tiene que dejar en claro que es una mujer casada. No estar atrayendo hombres que traten de conquistarla y no dejar en claro que es una mujer casada. Entonces, separar la ley del espíritu es un conflicto que nos lleva al legalismo, porque estás diciendo a la gente que haga cosas que no tienen nada que ver con su razón de ser. ¿Verdad? Y el tercero es que restringen lo no restringido. Y dijimos, el cristiano no puede tomar vino, el cristiano no puede bailar, el cristiano no puede ir a fiestas seculares, esto y lo otro, y el cristiano no oye música secular, el cristiano no sé qué, y la Biblia no pone ninguna restricción. Entonces, dentro de estas tres formas, tenemos que tener mucho cuidado que si nos llegamos a reunir aquí y todo tiene que ser apropiado, decente y con orden, tenemos que tener en cuenta en no cometer estos errores. Lo comenté la otra vez, y hubo personas que consideraron ofensivo que mientras yo estoy en la predicación,
Otros tuvieron una gelatina. Dicen, ¿por qué? O que tuvieran un cafecito en otros climas o en otras estaciones del año. ¿Por qué árbol plantado permite que la gente sea tan irreverente? Y dijimos, bueno, porque no tenemos clima artificial aquí. No tenemos aire acondicionado. Y fuimos mejorando poco a poco porque antes ni aislante teníamos en el techo. Era literalmente un baño sauna aquí. La lámina que teníamos arriba se calentaba tanto que se volvía insoportable estar aquí adentro. Pero seguíamos empecinados en reunirnos a estudiar, ¿verdad? Y como yo casi no me tardo predicando, ¿cómo le haces para que la gente soporte ese calorón? Dijimos, pues vamos a poner una alternativa. No podemos comprar aparatos que te avienten aire fresco, pero puedes ir y comprar sin objetivo de lucro, de ganancia, cómprate, le llamamos gelatina a hielo embolsado para que tu temperatura disminuya y sea soportable el estar aquí, ¿verdad? Cuando hacía muchísimo frío se ponía aquí heladísimo. Creo que en algunos videos yo salgo con mi chamarra así de esquimal. Y decían, bueno, para luchar contra eso, ahí va a haber café para que la gente pueda estar tomando un café y se mantenga caliente. Ahora, ¿lo hicimos por irreverentes? No. Estamos buscando la manera en que la gente pueda permanecer atenta a lo que se está enseñando y tuvimos que implementar esas concesiones, esas libertades, no con ánimo de trivializar lo que hacemos en la iglesia, sino para que podamos perseverar en lo que debemos hacer. Pero si no hace ni frío ni calor y tú quieres darte unas papas, decimos, no hagas eso. Eso no tiene ninguna razón, ¿verdad? No, es que no desayuné, o te aguantas o desayunas temprano, ¿verdad? ¿Me explico? No, pues es que yo soy muy sano y aquí mi manzana. Distraes a los demás y no es algo que te va a ayudar a perseverar. Es que me estoy durmiendo. No. Es decir, si no hay mucho frío o no hay mucho calor, no tiene por qué no tiene por qué nadie estar consumiendo gelatinas o cafés. ¿Me explico? No se pierda el objetivo de eso. Pero lamentablemente muchos que hayan venido y nos hayan visto que entre ustedes, porque yo nunca estuve comiendo gelatina aquí enfrente, ¿verdad? Está con una gelatina y los vio y se ofendió y se fue. Bueno, comete un error. ¿Por qué no preguntas primero por qué hacemos lo que hacemos? Y ya después tomas una decisión si es algo correcto o incorrecto, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Así que repasemos los elementos que dice Pablo en la carta a los Corintios. Cuando dice que si alguno tiene himno, implica cantar, ¿verdad? Cuando nos habla de enseñanza o revelación, tiene que ver con la predicación. Pueden predicar varios por turno, ¿verdad? Si hay varios tienen profecía, que se acuérdense que ya definimos profecía, hablar de parte de Dios tiene que ver con la predicación, pueden tomar turnos. Es decir, no es obligatorio que solo uno predique, pueden predicar varios. Depende también de si en la congregación hay gente que tiene la capacidad para hacer eso, ¿verdad? Si hay congregaciones en las que son pocos o son muchos, pero no se cuenta con recursos para eso, no es algo obligatorio. No me importa, tienen que predicar 3, así que sube 2 aunque no tengan el don para hacerlo. No, pero se tiene que buscar que haya personas que prediquen. Cuando dice mensaje en lenguas o interpretación, eso lo vimos cuando estudiamos a profundidad el don de lenguas. Si hay intérprete y si las lenguas son genuinas, identificándolas como un lenguaje, un idioma que existe, ¿verdad? Porque si hablamos de las angelicales, es que son lenguas angelicales, y sale otro que dice, yo las interpreto, Dios nos libre. Porque ¿quién lo va a validar, verdad? El que dice que el lenguaje angelical algo y el otro que se dice, pues dijo esto, estamos en sus manos literalmente a la locura que se les pueda ocurrir. Por eso no hacemos eso. Si dices que tienes lenguas, ok, excelente. Habla chino o mandarín, a ver, vamos a buscar a alguien que hable y que te examine. Y si dices, sí, como no, mira, dijo esto, que Romanos 3 dice así, nos vamos a sorprender todos, ¿verdad? Y el día que venga el que habla chino mandarín y el que lo sabe interpretar, nos podemos beneficiar, pero como no tenemos eso, no lo hacemos. ¿Verdad? Si preguntas, oye, ¿qué pasa si un día Dios me da el don de lenguas? Pablo dice, bueno, si tienes lenguas, háblalas entre tú y Dios.
Si tú quieres beneficiar a la iglesia con eso, ruégale también que dé a alguien el don de interpretarlas. Por favor, ruégale que no te lo dé a ti. Porque ¿qué le dirías a alguien que dice, yo hablo en lenguas y yo las interpreto? No, pues, ¿cómo? No voy a tener ninguna certeza de que me esté diciendo la verdad. Yo también te puedo decir que tengo ese don de lenguas y de interpretar, pero no más las mías. Te puedo decir cualquier locura. Así que en cuanto a la liturgia, si eso estuviese vigente, no habría ningún problema en que la iglesia se beneficie. Pero como no lo tenemos, ¿o quién tiene el don de lenguas que quiera ser puesto a prueba? Nadie. Bueno, ¿quién tiene el interpretarlas? ¿No? Ojo, ¿a poco nadie habla inglés? Nadie puede decir, yo puedo interpretar lenguas, ¿cuál? Pues inglés y algo de francés. Pues eso fue un don o lo adquiriste en la escuela. Pero si te fijas, el interpretar lenguas tendría que saber, yo sé varios idiomas y yo puedo interpretar uno en particular. ¿Eso es un don o no? Tendríamos que analizarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Te llegó por Dios y lo perfeccionaste? ¿O simplemente adquiriste conocimiento para hacerlo, verdad? Y luego nos habla de las mujeres guardando silencio. Y es algo que también tenemos que considerar, ¿verdad? Porque es algo que Pablo recomienda a la iglesia. Pero tenemos que cuidar esto, no separar la ley del Espíritu en lo que Pablo está diciendo. Así que en cuanto a la alabanza, la Escritura motiva a los cristianos a cantar. Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cuáles son las canciones espirituales? Hay algunos que cometen el error de mezclar esto con las lenguas angelicales. Y dicen, ahora voy a cantar una canción espiritual, ¿verdad? Y empiezan, mamá, mamá, racada. ¿Qué es eso? Es que no le entiendes porque es espiritual. No está hablando de eso. Salmos, himnos y canciones espirituales. Canciones espirituales son las que van de acuerdo al espíritu. Obviamente no el tuyo, sino con lo que Dios ha revelado, ¿verdad? No que hables de forma ultrasensorial o que algo te tome y empieces a cantar porque estás en el espíritu. No está hablando de eso. Pero claramente se recomienda que, fíjate, que nos instruyamos y nos aconsejemos unos a otros con toda sabiduría. Y no puedes separar de la instrucción y del consejo los salmos, los himnos y las canciones espirituales. Es decir, que lo que se cante, la letra, tiene que ser para instruir y para aconsejar. Por eso nosotros cuando empezamos a aprender de esto, buscamos letra bíblica. Canciones que estén declarando la verdad de Dios. Y entonces las cantamos y estamos cumpliendo con esta parte. Al congregarnos, tanto los himnos, las canciones como los cantos espirituales tienen que servir para instruir y para aconsejar. Para eso, lo único que sirve es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Lo vamos a decir tal cual lo dice la Reina Valera 60? No necesariamente, ¿verdad? Podemos emplear el lenguaje para comunicar lo mismo que la Biblia dice, aunque no estemos diciendo las palabras idénticas según alguna traducción específica. Luego Efesios 5, 18 al 20. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos el mismo enfoque, ¿verdad? Y aquí puede aplicar para lo individual como lo congregacional. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y aquí se presta confusión. ¿Cómo cantas con el corazón? Normalmente piensas que cuando cantas con el corazón es eso que sientes aquí adentro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está un despechado que lo dejó la vieja o el viejo, ¿qué tipo de canciones le gusta oír para alimentar esa emoción? De la que se fue, de la ingrata que lo dejó, ¿verdad? De cómo jugaron con su corazón y casi siempre se ven como víctimas. Y las cantan como dice una palabra en inglés, con feeling, ¿verdad? Casi, y lloran,
Y dicen, eso es cantar con el corazón. Y eso pretenden hacerlo dentro de la iglesia, como si eso fuese el objetivo. Pero aquí la palabra corazón es hombre interior, voluntad, mente. No te está diciendo que cantes emocionalmente, sino con entendimiento. Si no, sería una contradicción, porque si nos dice que nos animemos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, alabanza al Señor, no te está diciendo que necesariamente tengas que ser emocional al cantar. Pero ¿es malo que te emociones? ¿Hay alguna canción cristiana que te llegue? Claro. ¿Es malo eso? No. Lo malo sería que pongamos la restricción de que tienes que sentir eso, si no, Dios no estuvo contigo. Eso ya es restringir o poner externalismo, ¿verdad? Cosas que debes de hacer. No, no debes de sentir, no sientas. Canta nomás con el entendimiento, ¿verdad? Y si te dan ganas de llorar, aprieta la lengua. Porque los intelectuales no lloran, o eres emocional. No, eso es errado. Estás poniendo restricciones que no debes de poner. Cuando te dicen, bueno, tienes que llorar. Llegan los nuevos y le dicen, hombre, aquí vas a sentir a Dios. Seguro que lo vas a sentir. Así me decían a mí. Y ya empezaban a cantar y yo les veía a ellos así, deshaciéndose, ¿verdad? Llorando y todo, y yo no sentí nada. Y luego ya se limpia el moco y todo. ¿Lo sentiste? No sentí nada. No, es que tú estás cerrado a Dios. Tienes un corazón duro y te tachan de un mal cristiano, ¿verdad? Cuando dice que cantemos con el corazón, tiene que ver con el entendimiento. Tiene que ver con saber qué es lo que estás diciendo cuando cantas. Y tiene que ser para Dios en cuanto a reconocer su grandeza. Pero la música mueve las emociones, es un hecho, ¿verdad? Y puede haber canciones que transmitan letra cristiana que por la situación en la que estás viviendo te lleguen a tu emoción y te hagan llorar. Alguna vez me preguntaron aquí, ¿puedo llorar cuando estoy en la iglesia? Depende cómo llores, ¿verdad? Porque yo te eso no lo hagas. No porque esté mal que lo hagas, sino porque vas a ser tropezadero a los demás. Pero tampoco se trata de que no llores. Cuando Esdras y los sacerdotes hablaban al pueblo la ley después de regresar del exilio, la gente lloraba cuando entendía y no estaban cantando. Si tú al cantar canciones con letra bíblica te dan ganas de llorar, llora, no hay ningún problema. No te vamos a tachar de cristiano emocional. ¿Me explico? Oye, yo quiero levantar las manos. Levántalas mientras no le estorbes al otro, ¿verdad? Pero siempre y cuando lo haces, porque eso es parte de lo que estás entendiendo que estás cantando. ¿Me explico? Hay personas que quieren cantar, que le dan gracias a Dios y quieren levantar la mano. Levántala. No es algo malo. No la levantes hacia el lado. Levántala de manera que no molestes a nadie. Oye, me dieron muchas ganas de arrodillarme y pedirle perdón a Dios cuando estaba cantando porque me dio convicción de pecado. Hazlo. Pero no exageres, no distraigas, no le des rienda suelta a tus emociones. Tienes que asegurarte de no hacer tropezar a los demás. ¿Me explico? Es buscar el equilibrio entre lo que es el entendimiento y la emoción que puede llevarte el entender o la música que estás escuchando, ¿verdad? Es muy normal que en árbol plantado se cometa el error de ver raro al que expresa alguna emoción cuando canta, ¿verdad? Y nos ha llevado al extremo de que nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Los de la alabanza me han dicho, estamos enfrente, estamos cantando y la gente está así, muerta. No quieren reflejar ninguna emoción. Están así.
Gracias, Señor. Estamos alegres. Ya es incongruencia, ¿verdad? Tampoco se trata de que cuando voy a cantar estamos alegres y a veces tristes. No, ¿verdad? Pero no cometas el error de decir, no, no, yo no soy como los demás. Yo, mira, puramente. Y cuando empiezas a sentir como una película que hay para niños de que hacía llover comida del cielo, que está que le sale la lágrima, se la regresa porque es muy hombre, muchos caen en el error de querer decir, no, yo la puramente y no siento nada. Eso es incorrecto. Estás cayendo al lado legalista. ¿Me explico? Así que también dice la Escritura que busquemos edificar a los demás. ¿Cómo se sentirán los de la alabanza cuando estás totalmente apático mientras ellos cantan? ¿Te has puesto a pensar en eso? Imagínate que tú te preparaste, ensayaste, invertiste tiempo y esfuerzo para que la persona en este momento se dedique a meditar en lo que estamos cantando y que también sienta gratitud, que también sienta alegría y que si viene muy cargado también, ¿por qué no sienta un desahogo al escuchar las promesas de Dios en lo que cantamos? Eso no es incorrecto, eso no es malo y es necesario muchas veces. Pero yo sé que hay distintas personalidades, ¿verdad? Hay más extrovertidos, hay otros que somos más introvertidos. Hay otros como yo que quizás no voy a expresar muchas cosas de manera física. Habrá días que me veas bien contento y quizás mi cara no lo refleje. Y al revés, hay días que estoy fastidiado, cansado y muchas veces sí lo reflejo, pero otras veces no. Pero es parte de cómo eres, ¿verdad? Tampoco se trata de que esté el de la alabanza como a mí me obligaban. Tienes que gozarte, gózate, dánzale. No, a mí, honestamente, a mí no me ayuda en lo más mínimo ponerme a saltar. Aunque esté feliz de la vida, no salto. Hay personas que así expresan su felicidad, ¿verdad? Así que debiésemos tener la madurez de que si alguien entre nosotros está bien feliz por lo que Dios ha hecho y se le ve en la cara, tú deberías decir, qué bueno por él, ¿verdad? No que digas, ay, mira ya va a empezar a meter desorden en la iglesia. Y le hacemos un bien a los de la alabanza también, ¿verdad? Imagínate la cruz que tienen que cargar, a ver un montón de muertos. Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Y aquí si te fijas mezcla la emoción con lo que canta. Así que ahora que salieron con el ukulele y tenía un ritmito mucho más alegre, pudiste haberte alegrado con una canción así, ¿verdad? O rasgaste tus vestiduras. ¿Qué hicieron con ese himno sagrado? Eso nos lleva al otro punto. ¿Qué música es válida? A ver, ¿cuál música es válida? ¿Cuál? ¿Cómo podemos determinarlo? Si te vas a una zona del África donde nada más tienen bongos y te vas a otra zona donde hay trompetas y te vas a otra zona donde nada más es piano o violín, algunas cuerdas, ¿establecemos un estándar sobre qué instrumentos se deben de usar? No hay forma. ¿Cómo te parece que suena un címbalo con pandero y danza y trompeta? ¿Era algo tranquilo? No. Pero si escucharas el arpa, no necesariamente es algo alegre. Entonces, es válido que la música vaya de acuerdo a la letra, es decir, si vamos a recordar promesas de Dios en medio de la adversidad, ¿las vamos a cantar felices? Como hay canciones seculares que la gente canta bien feliz, así, y están bailando, tú ves los bailes y están baile y baile, y cuando pones la atención a la letra, dice puras cosas que no van de acuerdo a la alegría que expresan, ¿verdad? Bueno, aquí ¿qué debemos hacer?
Vamos a cantar sobre las maravillas de Dios y sobre sus promesas con música que transmite alegría o que transmite más solemnidad o quizás tristeza. Tenemos que buscar un equilibrio entre lo que se canta y la música que debe servir para ayudarte a concentrar en lo que estás cantando. ¿Me explico? Pero no debe ser la motivación del que está al frente el llevarte a sentir cosas con un fin ya predeterminado, ¿verdad? Es decir, si voy a pedir que den una ofrenda generosa, ¿qué música y qué canción te pongo? Dad y se te devolverá medida y todos, buena, apretada y rebosante. ¿No se sabían esa? Ay, no se hagan, es la que siempre ponen cuando van a pedir ofrendas. ¿Por qué esa? Ah, pues te están recordando algo, ¿verdad? ¿Ahora es malo en sí mismo? No, pero está muy sospechoso, ¿no? A mí me hace muy sospechoso. Por ejemplo, está el pastor predicando y llega el momento de que hacen llamado al altar. ¿No piden que alguien pase al teclado siempre? ¿Por qué? Dicen, para preparar la tierra. No, para manipularte. Para convencerte de que pases. Y casi siempre están los que ya saben, que ya son cristianos, que tienen que pasar para motivar a los que quizás no se animan, ¿verdad? Y a mí me decían, si tú trajiste a alguien por primera vez, dile, ¿quieres pasar? No. ¿Y si yo paso contigo? Ah, entonces ahí vamos. Pasamos los dos estas. ¿Para qué haces eso? Eso ya es manipulación. Pero fíjate bien, el hecho de que usemos la música para que haya congruencia entre la letra que cantas y que si te va a transmitir alguna emoción, sea de acuerdo a lo que estás cantando, eso no es algo indebido. Si la letra es cristiana, ¿verdad? Si quisieras hacer una canción que habla de Jonás en el vientre del pez, ¿qué tipo de música le pondrías? ¿Guapachosa? No, depende de lo que quieres que la gente recuerde, ¿verdad? Cuando Jonás dijo, cumpliré mis promesas, y Dios hace que lo escupa del pez, ¿qué quieres que la gente recuerde o afirme en ese momento? Y es la música que vas a poner para que la acompañe, ¿verdad? ¿Quieres que esté alegre porque salió de ahí? ¿O que recuerde que Jonás, a pesar de que se rebeló, terminó reconociendo que Dios era bueno y humillándose ante Él, dispuesto a obedecerlo? Y ahí tienes qué tipo de música vas a usar. ¿Me explico? ¿Te das cuenta que estamos hablando de cosas subjetivas? No hay ningún estándar bíblico en eso. Así que no todos vamos a estar de acuerdo. Mientras yo le estoy hablando, algunos pueden estar sí, y otros no. Algunos pueden decir, sí, Hernán, sí creo que sí, y otros no hagas eso. Pero estamos hablando de adiáfora. Así que puede haber entre nosotros personas que no coinciden en la manera en que tenemos la música y la alabanza aquí. El punto es que si tú eres una de esas personas que no están cómodas o no están a gusto, determines qué tan grave es para ti. Si es muy grave al grado en que no puedes estar en paz, por favor busca otra congregación. Por tu propio bien, por tu propia edificación. No estés haciendo algo que va en contra de tu conciencia. Y tú dices, no, para mí es igual, hombre, no importa, me acostumbro. Ah, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, una cosa más de la alabanza. ¿A Dios le agrada que cantes o no? ¿Sí o no? Levante la mano que dice, sí, a Dios le agrada que le canten. Ok. ¿Quiénes dicen no necesariamente? ¿Puede alguien cantar y ser totalmente desagradable a Dios? Hablando de cristianos, ¿verdad? Dices, no, que si el Chapo canta, no. Cristianos hablándose en la iglesia visible, o sea, gente que está en la iglesia, que se congrega. No estoy hablando de salvos o no salvos. Dentro de una congregación, la Biblia enseña que hay gente que es genuinamente
hijos de Dios y hay cabras locas, ¿verdad? Hay ovejas y hay cabras que piensan que son ovejas. Todos cantamos. El hecho de que todos estemos cantando, ¿es algo agradable a Dios? Dice, mira, Hernán vivió pésimo toda la semana, pero qué bonito canta. Me llega, dice Dios, pónganme a Hernán al frente. Me desobedece todos los días, no le importa lo que debe de hacer. Es un falso cristiano, pero me gusta cómo canta. ¿Será eso posible? Amós 5, 21 al 24. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Ahora, el hecho de que una persona que asiste a la iglesia cante, ¿le es agradable a Dios? Claro que no. ¿Verdad? Así que fíjate bien, a mí me decían, a ver, todos vamos a cantar. Y los de la alabanza, que algunos agregaban a las panderistas. ¿Quién fue panderista? ¿No? O panderisto, porque también había hombres, ¿verdad? Una panderista. Los demás no lo nieguen, que sí sé que son. Ok. Cuando te enseñaban el ministerio de pandero, ¿cuál era la justificación bíblica? Eras punta de lanza. A mí me dijeron así, eras punta de lanza. Porque cuando la iglesia reunida alaba a Dios, los cielos se abren. Entonces, la panderista se veía a sí mismo como que va al frente, como cuando los patos vuelan, ¿se han visto, no? Las aves en el cielo vuelan así como en triangular. Y la mayor carga la lleva el de la punta, porque tiene que ir contra el viento. Y todos los que están a un lado se benefician, sobre todo los que están atrás de ellos, ya no tienen tanta resistencia en el viento. Y eso de alguna manera se lo llevaron a la iglesia. Y piensan que cuando cantas, las panderistas o los de la alabanza son la punta de lanza. Y van abriendo en lo espiritual y van así haciendo a un lado los demonios y las huestes y hasta que llegan al cielo. Y todos nos beneficiamos por el trabajo de ellos, ¿verdad? ¿Es eso bíblico? No, ¿qué me dices de la omnipresencia de Dios? ¿Mm? ¿Tienes que llegar a algún lado para estar con Dios? Claro que no. ¿Qué tal la vida de los que están cantando? ¿Lo toma en cuenta Dios eso? Claro. Claro que sí. Así que fíjate bien, no es el hecho de que vengas a cantar, sino quién está cantando. ¿Me explico? No dices, pues viví muy mal, pero ahorita me doy una buena limpia, le voy a echar todo el figne a la canción. Y voy a danzar y todo, y Dios ya va a olvidar todo lo que he hecho. Eso es incorrecto, ¿verdad? Tiene que haber congruencia en nuestra vida y lo que estamos cantando. Fíjate, hay algunos que dicen, bueno, ¿quieres que una persona no cristiana se convierta? Ponlo a cantar alabanzas. Le va a agradar a Dios. ¿Alguna vez evangelizaste secretamente que estabas en tu trabajo y ponías las alabanzas? ¿Y qué esperabas? Bueno, quizás nada más lo hacía yo, pero a mí me enseñaron así, ¿verdad? ¿Qué esperabas que pasara cuando ponías las alabanzas en tu trabajo? Pensabas que los demonios iban a empezar a incomodarse, ¿verdad? Y que las barreras se iban a empezar a derribar, ¿verdad? Y que de repente la gente iba a decir, ya, yo quiero todo con Dios porque escuché la adoración. Eso no tiene nada que ver en lo espiritual, ¿verdad? Tiene que ver con quién es el que está cantando. A Dios le complace que sus hijos le canten. Los demás no. Fíjate, Salmo 50, 16 al 21. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a responderte. Cara a cara voy a denunciarte. Así que no se trata de que cantes, ¿verdad? Sino
quién eres cuando cantas. Y hay mucho más que podríamos decir de la música y de la alabanza, ¿verdad? Pero me parece que son lineamientos más que suficientes para entender lo que estamos haciendo aquí y poder discernir si hay algo que estamos haciendo mal. Se tiene que buscar un punto donde la letra y la música estén en común acuerdo para instruir, para aconsejar, para alabar a Dios. Y una aclaración, cuando hablamos de adoración no estamos hablando de canción, ¿verdad? La palabra adoración en griego es proskuneo, que tiene que ver con una forma externa de mostrarle honor a alguien y que en el estricto sentido de la definición es lamer la mano del amo como un perro. O sea, lamer la mano de alguien como un perro lame la mano del amo. Es una humillación total, que se puede adorar a Dios cantando y sin cantar, ¿verdad? Toda nuestra vida debe ser adoración, cantes o no cantes. Así que en cuanto a ese tema no voy a profundizar más. En cuanto a la enseñanza, eso ya lo estudiamos desde que vimos los dones, ¿verdad? ¿Quién es maestro? La responsabilidad de los obispos y de los ancianos. Así que tampoco voy a entrar en ese tema. Lo que me resta nada más es ver lo de la oración y lo de las mujeres. Algunos han preguntado que por qué no tenemos reuniones de oración aquí. ¿Por qué no destinas un día para que vengamos a orar? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Ahora, ¿oramos nosotros cuando nos congregamos o no? ¿Te has dado cuenta o no? Dices, oye, sí es cierto, nunca oramos. ¿O sí oramos? A mí me han dicho personas de aquí, que algunos ya no están, que aquí no oramos. Y yo le pregunté, ¿qué esperas que pase en la oración? Bueno, que nos tomemos de las manos, como lo dije hace un momento, que se digan las peticiones, que pasen los enfermos y que oremos por ellos, que estemos haciendo una serie de actividades que no están especificadas en la Biblia, pero que Él cree que se deben de hacer, ¿verdad? Y hemos enfrentado ese problema de distintas maneras. No estamos buscando obligarte que vengas a recitar una lista de peticiones. Lo que buscamos es que hagamos lo que los discípulos hacían, o se ve que los discípulos hacían cuando se reunían, que todos oraban unánimes. ¿Te acuerdas? Los discípulos se unían y oraban unánimes. Y hay registrada una oración particular cuando les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y oraron para que Dios les diera valor de hablar aún en contra de la prohibición y del peligro implícito que corría en sus vidas, ¿verdad? Ellos estaban orando a Dios según lo que estaban viviendo y según lo que estaban entendiendo. ¿Cómo lo hicimos nosotros? En lugar de transmitirlo en un evento donde vienes y a ver, ahora sí, 1, 2, vamos a orar, oramos siempre al terminar el mensaje. ¿Te has preguntado por qué? ¿Cómo nos esforzamos para que todos tengamos un mismo sentir al orar? Y que al orar estemos entendiendo qué es lo que estamos pidiendo. Tendríamos que dedicar tiempo a explicar la situación, qué dice la palabra de Dios, cómo la aplicamos en nuestras vidas, para que oremos tratando de tener un mismo entendimiento. Y eso se logra de forma automática al terminar la predicación. ¿Me explico? Todos acabamos de estar escuchando la palabra, de estarla meditando, de estar analizando, de dejar en claro cómo es que la debemos llevar a la práctica, y juntos le pedimos a Dios en oración que nos ayude a cumplirlo. ¿Me explico? ¿Qué de los enfermos? Imagínate cuánto nos tardaríamos si pasamos a los enfermos a orar por ellos. Algunas vez ya nos dijeron, ¿qué tal los cumpleaños? Lo hacíamos antes cuando éramos muy poquitos, ahora se vuelve muy complejo. Santiago nos da la pauta, alguien está enfermo, haga oración. Si está en cama, llame a los ancianos. Orar unos por otros. La oración no tienes que esperar a que yo te diga, ahora sí, vengan todos y oren. Eso lo puedes hacer siempre. Yo puedo orar por los enfermos, no necesariamente aquí. ¿Me explico? Cuando hablamos con ellos en situaciones difíciles. Si tienes gripa, no vas a decir, oren por mí. Hay unos que sí piden como quiera, ¿verdad? Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Tómate un desenfriol. No todo es espiritual, ¿verdad? Hay cosas naturales. Es que no me detectan qué es y estoy angustiado. Ok, vamos a orar por ti, pero no necesariamente para que Dios te sane, sino para que Dios cumpla su propósito en ti
ya sea que incluya o no la sanidad. ¿Me explico? Pero no hacemos una reunión para eso. Primero explicamos, analizamos, estudiamos y luego en conjunto oramos. Así que es algo que hacemos todas las reuniones, aunque no se parece a lo que otras iglesias hacen, ¿verdad? ¿Me explico? Así que, por último, entremos al tema de las mujeres. Primera de Corintios 14, 34 al 35. Dice, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones. No está permitido que ellas hablen. Más bien, deben mostrarse respetuosas, como dice la ley de Moisés. Si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya están en su casa. Se ve mal que la mujer hable en las iglesias. Ok, la primera pregunta que tendríamos que hacer es, cuando dice, se ve mal que la mujer hable, ¿aquí se ve mal o no? Diría, depende de lo que diga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Depende de lo que diga. Ahora, considerando esta prohibición, suena muy interesante ir a 1 Corintios 11:5. Pablo les está diciendo que la mujer no hable, ¿verdad? Que guarde silencio, porque es vergonzoso. Y en 1 Corintios 11:5 dice, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Y aquí no hay una prohibición en cuanto a proferir palabra, sino en cuanto a la forma en la que lo hace. Si está cubierta o no, si tiene señal de autoridad o no. Que nuestro contexto es si está de acuerdo su vestimenta, es decir, si no parece una prostituta. Las hijas de Felipe profetizaban, ¿verdad? Así que el mismo Pablo no condena que la mujer profetice si está de acuerdo a la cultura y luego les dice que tienen prohibido hablar. Sería una contradicción si ambas cosas las consideramos sin contexto, ¿verdad? Así que tendríamos que entender qué es lo que Pablo, para no caer en esto, qué es lo que Pablo está restringiendo, que se traduce en que la mujer no hable. Y necesitas ir al contexto cultural, ¿verdad? Fíjate, en aquel entonces se sabe históricamente que las profetisas o mujeres religiosas, o sea, no cristianas, seculares, porque tenían muchos templos dedicados a distintos dioses, ellas acostumbraban a tomar la palabra en sus cultos. Se dice que los visitantes del templo eran instruidos por distintas mujeres dedicadas a eso y hablaban de las maravillas del Dios en cuyo templo estabas. Las genetalíacas eran, es lo que estoy leyendo según el registro histórico que encontré, eran astrólogas que predecían el porvenir inspiradas por la diosa Afrodita o Venus. Ellas celebraban fiestas de misterios llamadas genetilides en su honor, en las que exclusivamente participaban mujeres y les sacrificaban un perro. Predecían el porvenir por medio de los astros el día en que nacía una persona y escribían un poema pronosticándole la fortuna. Es decir, si tú querías que el Dios al cual ibas a visitar te diera un mensaje a ti, una profecía, tenías que ir con estas mujeres. Normalmente también implicaba un precio a pagar y te podían escribir un poema pronosticándote la fortuna, lo que algunos le llaman profecías, ¿verdad? Ahora, eso parece que se infiltró en la iglesia. Mujeres se convertían en el cristianismo y querían tomar la palabra en la iglesia. ¿Qué significa hablar en la iglesia en ese contexto? Imagínate que está la señora sentada en la iglesia, está prohibido que las mujeres hablen y a un lado de ella empieza a incendiarse el lugar. ¿Puede gritar fuego o no porque Pablo lo prohibió? ¿Te das cuenta de lo absurdo que es tratar de llevar literal el que la mujer tiene que guardar silencio en la congregación? En que es mal visto que hable, no está hablando del hecho de platicar con alguien. ¿Estás de acuerdo? Está hablando de tomar la palabra, de dirigir el lugar tal como las mujeres en esos templos estaban acostumbradas a hacerlo. ¿Qué es lo que está prohibiendo aquí Pablo?
que el desorden que se hacía en esos templos no se infiltre en la iglesia. Que las mujeres encargadas de hacer eso en lo secular no traten de llevar esa práctica a la iglesia, o que las mujeres traten de imitar esa práctica cuando se reúnen como iglesia. ¿Me explico? Si de repente entre nosotros alguna mujer dijera, no, ahora aquí yo soy aquí la que enseña porque yo soy aquí la que Dios le ha revelado, y a ver, vénganse y yo les escribo sus poemas donde les profetizo lo que Dios me dijo, eso lo vamos a prohibir exactamente tal como lo dice Pablo, ¿verdad? Cuando hablamos de los ancianos y los obispos vimos que era algo exclusivo de los hombres, y la razón del por qué. Así que cuando Pablo prohíbe esto, no está en contra de que profetice con la cabeza cubierta, como si lo autoriza. No está hablando el hecho de hablar, sino de tomar el control de la palabra en la congregación. ¿Me explico? Y si observamos esa misma restricción. Si alguno entre ustedes quiere comportarse como alguna de ellas, no lo vamos a dejar. ¿Me explico? ¿Se entiende cuál es el propósito de evitarles que hablen? Bajo ese contexto resulta fácil de comprenderlo. Si omites el contexto, caerías en esto y ninguna pudiera hablar. ¿Verdad? Entonces, ¿entiendes qué venimos a hacer hoy? ¿Entiendes por qué sí puedes aplaudir con cierta limitación? ¿Por qué sí puedes levantar las manos con ciertas restricciones? ¿Por qué sí puedes llorar mientras no te des rienda suelta a las emociones? ¿Por qué no puedes ver mal al que se siente feliz y lo expresa físicamente? ¿Por qué no puedes convertirte en un muerto en vida cuando cantamos? Tenemos que buscar el orden. Tenemos que buscar el balance. Por último, ¿qué ropa debes de traer? ¿Mm? ¿Qué ropa? ¿Podemos establecer algo en eso? Ya ha habido problemas, no graves, pero ya ha habido situaciones donde entre nosotros hay desacuerdos entre la forma de vestir, ya no mía, sino entre los que nos acompañan. Ha habido ciertas discusiones entre lo inapropiado de la vestimenta de algunos, pero eso inapropiado siempre ha sido de acuerdo a la opinión de la persona que así lo considera, ¿verdad? Así que resolvamos ese asunto ya que estamos en ese tema. Cuando vienes aquí a la iglesia y tratas de edificar a tus hermanos y dedicarte en las cosas que estamos aprendiendo que debes hacer, ¿tiene eso algún valor especial para ti o no? Por ejemplo, cuando un muchacho anda alborotado con una muchacha que le gusta y sabe que la va a ir a ver, ¿cómo se viste? Los normales, que hay unos que son bien, iba a decir arrastrados, pero no lo voy a decir, bien, no sé, indiferentes en cuanto a su aspecto físico. Lo normal es que te arregles, ¿verdad? Te vistes de una manera no cotidiana, porque es algo especial para ti. Si te invitan a un lugar que es una reunión de amigos y sabes que va a haber personas que conoces bien y no tan bien, ¿cómo te vas a vestir? ¿Me explico? Si no estamos a un calor insoportable, no es necesario que te vengas en shorts y en chanclas. ¿Me explico? Porque si el calor no está insoportable y así vienes, lo que expresas es que no te importa mucho. ¿Verdad? Que sí ha habido gente que viene en shorts y en chanclas. Camisas sin mangas, por higiene y respeto, sobre todo cuando hace calor, porque el cuerpo humano despide olores. Y es cuestión simplemente de respetar el que está a un lado tuyo. Quizás el olor no me va a llegar a mí. Quizás, porque hay unos que a lo mejor sí. Pero piensa en el que está a un lado tuyo. ¿Me explico? Vístete de una manera que tú consideres que refleja valor. ¿Sí se entiende? No te voy a decir tienes que traer traje.
porque quizás no tienes los medios para comprarlo, ¿verdad? Ponte algo que demuestre que venir aquí es un evento importante para ti. Por eso, si no estamos en una onda de calor preocupante y que nos afecte, no te vistas como si lo estuviéramos viviendo. Si te quieres venir encorbatado, vente encorbatado. Para ti eso es importante, sí, pero también hay personas que trabajan siempre de corbata. Y para ellos venir de corbata ya no es algo que exprese importancia, ¿verdad? Se pueden venir más relajados. Pero por favor asegúrate que no se confunda tu vestimenta con un desinterés por las cosas de Dios. Que tu vestimenta no resulte en algo que incomode al que está delante o el que está alrededor tuyo, ¿verdad? Asegúrate de pensar no nada más en ti, sino en los que están contigo, que somos nosotros. ¿Ok? Se entiende que no puedo poner lineamiento. Este short sí, este short no. Esta camisa sí. No. Tiene que estar al criterio de cada individuo y respetar las diferencias de opinión que podamos tener al respecto. Pero no nada más pienses en lo que tú crees. Piensa en qué van a pensar tus hermanos cuando venimos aquí. Incluso los que no son hermanos que nos visitan por primera vez o que todavía no son cristianos y nos visitan. ¿Qué van a pensar ellos cuando te vean vestido así? ¿Me explico? Y eso simplemente para la armonía entre todos. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidémosle a Dios sabiduría, ¿cómo ven? Sabiduría es saber cómo. No el conocimiento, sino al llevarlo a la práctica. Y nuestra vestimenta de una u otra forma va a ser complaciente o no complaciente a distintas personas, ¿verdad? Asegúrate que en tu conciencia tengas claro que hiciste lo que puedes para evitar ser tropiezo. Cuando cantamos, busca no solamente lo intelectual, también puedes sentir. Es ideal cuando las dos cosas las usamos para cantar a Dios, porque nos deja más firme y más clara la idea de lo que estamos cantando, ¿verdad? A veces hasta nos puede marcar alguna canción, algo que se queda con nosotros y que lo recordamos constantemente en distintas situaciones. No le tengas miedo a eso. Tolerancia para los que son muy expresivos. O sea, los que son muy expresivos con aquellos que no lo expresan tanto y al revés, ¿verdad? Los que no somos tan expresivos, que toleremos a los que se expresan. Pero la sabiduría en todo esto es que lo hagamos con orden, con decencia, para que el enfoque no seamos nosotros, sino Dios. Que nos libre de esto, que es muy fácil caer aquí. Que nos dé la madurez que necesitamos. Cada vez somos más y cada vez vienen personas con distintas maneras de pensar. Nos vamos a enfrentar a esos problemas muy seguido y estamos dejando este registro como antecedente para futuras situaciones que puedan generar problemas, ¿verdad? Así que oremos de acuerdo en esto, ¿ok? Señor, queremos primero agradecerte por tu enorme paciencia para con nosotros, porque sabemos que hemos cometido muchísimos errores al momento en que nos reunimos como cristianos. Muchas veces, Señor, por ignorancia nos desviamos. En toda la historia que tenemos como iglesia nos desviamos gravemente de lo que tú has expresado que buscas al momento en que nos reunamos, Señor, de lo que a ti te interesa ver en nosotros. Muchas veces hemos cantado hipócritamente. Muchas veces te hemos dicho que te damos gracias cuando cantamos, cuando nos sentimos de una forma totalmente opuesta, Señor, cuando sentimos que no nos has dado lo justo, lo que nos merecemos, y hemos llegado a cantar con hipocresía cuando te damos gracias o exaltamos tu nombre, pero realmente no lo tenemos como algo que vivamos. Perdónanos, Señor, porque quizás nuestras vidas, Padre, no están reflejando lo que venimos a cantar. Tú sabes que cometemos errores, Señor. Tú sabes que nos equivocamos, pero algunos los hemos hecho conscientemente en rebeldía
A veces son tropiezos y a veces son decisiones voluntarias, sabiendo que está mal, Señor. Y te rogamos que nos perdones, Señor. Que nos des de tu misericordia. Enséñanos, Padre, a venir a este lugar de manera que podamos tener la conciencia limpia de que estamos haciendo nuestro esfuerzo por edificar a los demás. Que nuestra vestimenta, nuestro comportamiento no sea tropezadero a nadie, Señor. Y si nos hicimos tropezar, enséñanos a aprender a corregirlo. Enséñanos a aplicar lo que instituiste en Mateo 18. No murmurar entre nosotros cuando alguien se viste inadecuadamente según su perspectiva, sino ir a hablar con él y confrontar el hecho y buscar la manera de solucionarlo. Enséñanos, Padre, a vivir de acuerdo a la libertad que nos has dado, pero sin caer en el libertinaje. Enséñanos a proteger lo que tú has instruido sin caer en el legalismo, Señor. Danos paciencia unos con otros en el proceso de aprendizaje que tenemos, Señor. Que algunos son más maduros que otros, algunos ya aprendieron a eliminar el tropiezo y otros todavía no. Enséñanos, Señor, a pagar el precio del aprendizaje de nuestros hermanos. Cuando alguien se equivoca, todos pagamos el precio, Señor. Algunos más que otros. Algunos pueden resultar incluso ofendidos, pero enséñanos a tener la madurez de soportar las ofensas con la esperanza de que nuestro hermano madure, de que nuestro hermano crezca, Señor, en conocimiento y sabiduría, que deje de pensar en sí mismo solamente y empiece a pensar en el resto de sus hermanos que nos reunimos en este lugar. Enséñanos, Padre, a encontrar el balance en lo que hacemos para honrarte a ti. Nuestro objetivo es que cuando alguien viene por primera vez, tenga en claro que tú eres lo más importante, que tu palabra es lo más importante. Que venimos, Señor, sabiendo que somos personas pecadoras, llenas de defectos, pero que no estamos tratando de ganarnos tu favor, Señor, sino que reconocemos que necesitamos de ti como Salvador. Que los que nos acompañen y entre nosotros siempre queden claros, Señor, que buscamos el orden, la decencia, que buscamos engrandecerte solo a ti y hablar solo de ti, Señor. Que ninguno de nosotros se sienta desviado, Señor, o piensa que lo que hacemos es para agradarles o para favorecerles. Lo que buscamos es agradarte a ti, Señor, y queremos pedirte que te encargues de que nuestras acciones así lo comuniquen. Que nuestro hacer en la iglesia, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Y que los errores que estamos cometiendo, porque seguramente tenemos errores, en tu misericordia nos ilumines y nos muestres el camino para corregirlos, de manera que avancemos, Señor, creciendo a imagen tuya, bendiciendo y edificando a los que se congreguen con nosotros, para que queden claros, Señor, que nuestro principal objetivo al estar reunidos aquí eres tú. Gracias por tu paciencia, gracias, Señor, por tus misericordias y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta en cuanto a este tema, en todo lo que abarcamos, por favor aproveche para aclararla. Si tú te has sentido medio raro en cosas que hacemos, aprovecha para preguntar. Que nadie se vaya con cosas que no dejaron claras porque ya no vas a tener justificación, ¿verdad? Así que aprovechemos. Si hay algo que no te queda claro de lo que estamos haciendo, de la liturgia que tenemos, aprovecha estos minutos para buscar aclararlo, ¿ok? Así que si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano. Tenemos 15 minutos para responder y ya nos han dicho que nos hemos pasado de 15 minutos. Así que se va a implementar un cambio. No estoy seguro si ya se va a implementar, pero les aviso, vamos a poner un contador regresivo de los 15 minutos en el proyector. O sea, va a empezar 15, 14:59, 14:58 y ahí se va a estar registrando el tiempo para que si alguien dice, yo tengo una pregunta y quedan 5 segundos, sepa que ya no tiene caso que la pregunte, ¿verdad? Si alguno dice, oye, todavía quedan 30 segundos y me aviento mi super mega comentario primero y luego agrego mi pregunta al final, se acaba el tiempo y ya no se alcanzó, ¿verdad? Acuérdense que aquí queremos aprovechar de manera eficiente este tiempo en resolver dudas y que todos podamos hacer planes en cuanto a lo que sigue después de aquí, ¿verdad? La intención es que vengas y corras, sino que planees tiempo para convivir también aquí cuando se acabe la reunión, pero que no sea tan variable el tiempo que tomamos en las preguntas y respuestas.
Si en los 15 minutos nos los acabamos aquí y en línea había preguntas, ya no vamos a dedicarle tiempo en línea. Ellos tienen los jueves para ver preguntas conmigo y ahí se pueden desahogar esas preguntas, ¿ok? Así que todavía no empiecen el contador, ¿verdad? Que todavía estaba echando mi rollo primero para explicar de qué se trata, porque ya me acabé los 15 minutos. Así que desde el momento en que esté la primera pregunta empezamos a contar, ¿ok? ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. Aquí hay varios. Lo que estamos haciendo es con el afán de mejorar, no de restringirles a ustedes las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es rápida. Es que hay salmos que son de repente muy sangrientos y pues hay que alabar a Dios con salmos, como el 137 que dice al final: dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Ese tipo de salmos tienen que ver con lo cultural de ellos o con su situación personal de esa época, o cómo lo aplicamos para alabar a Dios con salmos en nuestro tiempo actual. Sí, bueno, los salmos imprecatorios le llaman. Esos que parecen transmitir emociones o deseos contrarios a la voluntad de Dios. Ahí hay que entender cómo entendemos la inspiración divina. Es decir, obviamente lo que está escrito ahí fue inspirado por Dios, pero tenemos que entender qué es lo que se está transmitiendo. Era tanta la injusticia que estaban viviendo, era tanta la opresión de parte de sus enemigos, que no duraba un periodo de tiempo, a veces eran generaciones. Y el problema es que estos hombres que están haciendo la guerra con ellos instruían a sus hijos en lo mismo, de manera que la generación que venía también siguiera tratando de dominar a los israelitas. Así que el hecho de acabar con sus hijos no era el deseo de simplemente matarlos y desquitarme, sino romper con ese ciclo de generación en generación de odio contra ellos. Así que entendiendo el concepto, lo que transmite es el deseo de evitar la continuidad de ese mal, no tanto el estrellar al niño contra la piedra. ¿Sí? Sí, Y no creo que funcione cantarlo aquí en la congregación. Gracias. ¿Hay otra? Sí, buenas tardes. Oye, Hernán, yo todavía tengo mucha duda con cómo le explicas a alguien. ¿Podrías pegarte más el micrófono? Sí, Ándale. la parte de la oración. Uh-huh. Es la estructura que tú comentas que mucha gente ya la ha manejado como cristianos, pero también cuando estás con uno creyente, o sea, te dicen, es que tú no crees en la oración, o sea, el poder de la oración, que tú le pides a Dios, y yo he visto, o sea, doy testimonio que yo me uní en oración, o sea, le pedí a Dios que sanara a alguien, uh-huh, y lo sanó. Entonces tú dices, bueno, de acuerdo a su voluntad, tú siempre puedes orar, hablar con Dios. Pero ellos dicen, no, es que entonces no le estás dando, o sea, Dios dice que sí, donde se unan dos o tres, yo voy a cambiar, pero le digo, es que no puedes cambiar la voluntad de Dios. Es que ellos sienten mucho eso, bueno, me manifiesta mucha gente a mi alrededor, que ellos le piden en oración, eso es pedir en orar, es pedirle a Dios que haga algo para un cambio, un beneficio a otra persona, y Dios lo hace. Uh-huh. Entonces ahí yo... Bueno, es que eso normalmente es lo que marca el camino a seguir en sus reuniones de oración, ¿verdad? Piensan que pueden convencer a Dios o que tiene poder al momento en que ellos oran, pero eso es simplemente desconocimiento bíblico, ¿verdad? Habría que enseñarles primero que la Biblia claramente enseña que Dios cumple aquellos que es solo conforme a su voluntad, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso y soberano, tú no vas a poder convencerlo de que haga algo que Él no quiere hacer, ¿verdad? Así que no tiene sentido que ores para tratar de mover a Dios, sino que la oración es intercambiar deseos con Dios. Eres honesto en cuanto a lo que deseas y le pides que haga su voluntad, porque si Él es bueno, nada y nuestras vidas están en sus manos, nada de lo que nos pasa es malo. Ninguno se atrevería a cambiar los planes de Dios por los suyos, porque si tú reconoces que eres un pecador y que estás muy limitado en tu mente, ¿cómo se te ocurre tratar de decirle a Dios cómo hacer las cosas? Así que esas personas, primero hay que explicarles, antes de qué es la oración, explicarles la soberanía, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, para que entiendan que no tiene sentido tratar de hacer lo que ellos tratan de hacer. Por eso cuando ellos dicen, a ver, reunión de oración, con esos conceptos en mente, van a decir en árbol plantado no oran. Pero no es que no estemos orando, sino que sus conceptos no tienen fundamento bíblico. Están leyendo pasajes, pero sin el contexto. ¿Me explico? Okay, acá había otra pregunta por acá. Acá. Levanta la mano para que te vean, please.
Bueno, mi duda es que como no lo aclaró, que por decir, las pastoras que en la actualidad existen, bíblicamente no deberían dirigir una iglesia. No. ¿Cómo? Las restricciones que pone Pablo en que no permite que la mujer domine sobre el hombre, porque la que pecó fue Eva y no Adán, eso lo hemos analizado en otros temas, no está diciendo que no es confiable la mujer por lo que hace, sino que a raíz de ese pecado, Dios instituyó que es el hombre quien se hace responsable de la mujer, ¿verdad? Él se enseñorea de ella como una protección. Si en la iglesia omites eso, estás quitando el fundamento de la vida en matrimonio de los cristianos. Así que si la mujer toma el control sobre todos los demás, es contrario a la institución divina de que es el hombre quien se enseñorea de la mujer como una responsabilidad. Es por eso que las mujeres pastoras no son bíblicas. Pero eso no significa que la mujer no tenga el don de dirigir, porque el dirigir también es un don. Y Dios repartió los dones como quiere. Por eso en Árbol Plantado no hay ancianas ni pastoras, pero sí hay diaconisas. Tenemos el caso de Febe, que se aplica la palabra diaconisa para ella. Una mujer puede tener el don de dirigir y se le puede asignar responsabilidad en un área de servicio, pero nunca como máxima autoridad en la congregación, cosa que corresponde a los ancianos, en congruencia con lo que Dios instituyó sobre la responsabilidad del hombre y la mujer. ¿Me explico? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí. Sí, buenas tardes. Sí, pastor, ¿en verdad crees tú que todo lo que hacemos en este lugar como congregación, todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, lo hacemos de corazón? Por ejemplo, nuestra participación, hablo como… Cambio de micrófono. Sí, hablo como grupo, como congregación, ¿verdad? ¿En verdad crees tú, pastor, que todo lo hagamos de corazón, tanto lo que hacemos como lo que no hacemos? O más bien, pastor, podríamos decir que es un conjunto, por así decirlo, de reglas, de medidas, de como ponernos de acuerdo como un mismo grupo, y como tú lo comentaste al final, bueno, si a ti te llega a parecer algún tipo de actividad como la alabanza, que es algo por a ti insoportable, bueno, pues la manera más amable, retírate. Pero no sé si, pastor, si estés de acuerdo que más bien es eso, un conjunto de reglas, y no tanto que todos lo que hagamos o lo que no hagamos lo estemos haciendo o no lo estemos haciendo de todo corazón. Esto va ligado, pastor, al comentario que creo que escuché que dijiste, que los hermanos de la alabanza decían que a veces, Dios me perdone y los hermanos también, si lo digo de alguna manera distorsionada, ¿verdad? Pero es que a veces parecen zombies enfrente de nosotros. O respecto a la oración, que también lo comentaste, Dios sabe que te respeto, y yo admiro tu disposición, tu tiempo, tu dedicación, y quisiera yo que un día no solo poder enseñar igual que tú, sino mejor que tú. Pero Después de este breve comentario, pastor, ¿no has considerado tú, pastor? Primero hice el punto de la aclaración por lo que te voy a decir, pero te voy a decir lo que yo he visto, pastor. Yo creo que la gente, por así decirlo, está como, entre comillas, escamada por el tipo de exposición que a veces haces refiriéndote a la alabanza y refiriéndote, por ejemplo, a la oración. Tú acabas de decir, oye, a veces el grupo de alabanza dice, oye, están como muertos vivientes. Yo lo he visto así, tal vez esté equivocado, pero siento que haría mal si no lo externara. Entonces, ¿por qué? Porque muchos pasajes que comentas referente a la alabanza mencionas el sentido, por así decirlo, negativo, o lo que no es, o lo que el mundo no hace, o lo que el mundo hace y lo hace mal, las iglesias cristianas, pero se deja muy por debajo lo que realmente es la alabanza bíblica y que no deja de ser. Ese es un ejemplo de lo que mencionas del grupo de alabanza. Y respecto a las oraciones, viene a mi mente cuando un hermano le pone en su corazón Dios orar por ti. Y si tú lo recuerdas, y varios de los aquí presentes, pues tú creo que dijiste, bueno, ¿quién es el valiente que agarra el micrófono? Y pues todos volteaban a ver a todos y dices, oye, no hay siquiera uno entre vosotros que pueda pasar y tomar el teléfono y orar por tu pastor. el micrófono. Sí, el micrófono, ¿qué dije? Teléfono. Bueno, tomar el micrófono y el teléfono y usar el micrófono para orar por ti. Bueno, pastor, y entonces todo esto relacionado, por ejemplo, ya como un ejemplo también es cuando que están los muchachos pues alabando a Dios. Un compañero de trabajo que me pide favor que lleve las grabaciones me dice, oye,
¿por qué al final, y están parados y le dice, pueden sentarse? O al final, pongámonos de pie porque vamos a orar. O sea, eso, si no nos pusiéramos de pie, sí entiendo la cuestión de un orden y oye, vas a parecer rebelde y ese tipo de cosas, pero tiene un sentido espiritual. Si te pones de pie a orar y si no te pones de pie, Dios no va a… O sea, usando la misma explicación que tú usas, bueno, si yo o un hermano se sienta y entonces Dios no va a escuchar la oración, o si lo están alabando y estamos algunos sentados, no va… O sea, aplicándonos la misma metodología que a veces con la que tú expones, aplicándolo al tema ese de pónganse de pie, pueden sentarse, aunque no es realmente como en otras iglesias que voltee con su hermano que está al lado, aunque un domingo se lo hicieran, y dígale esto, y agachen sus cabezas. ¿Qué opinas de eso, pastor? Bueno, en cuanto a la alabanza, yo, como lo he dicho, y el objetivo de este tema es aclarar esas situaciones que quizás yo no puedo ejemplificar ante la congregación. Es decir, para mí me resulta muy complejo tratar de expresar emociones que no siento. Puede ser bueno o malo. Es decir, normalmente la gente ve como amabilidad el que expreses cosas, aunque no necesariamente las sientas, ¿verdad? Pero quizás no soy el único, pero algunos tenemos problema en expresar emociones que no sientes, ¿verdad? No puedo fingir que estoy feliz cuando no estoy feliz. Pero no quiero que eso sea tropiezo a mis hermanos, que cuando me vean piensen que porque no estoy así rebosando no estoy feliz, ¿verdad? Entonces yo estoy consciente de mis limitaciones y en mi conciencia no quiero convertirme en un actor con tratar de dar un buen ejemplo a los demás. O sea, no quiero fingir cosas que no son parte de mí al hacerlo. Entonces, si a mí me ves en la alabanza, yo voy a aplaudir, ¿verdad? Quizás difícilmente vas a ver que yo exprese algo más que llevar el ritmo en la canción o cerrar los ojos cuando me quiero concentrar en lo que estoy cantando. Pero eso no significa que todos están limitados a hacer lo que yo hago, ¿verdad? Eso es un error. No puedes a mí, en mi personalidad, tratar de convertirlo en el estándar a seguir. Cada uno debe de ser congruente con lo que siente. Por eso cuando digo que tienes libertad para hacerlo, no se trata de que tienes libertad para imitarme, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Yo respeto que alguien tenga muchas ganas de cantar, mi esposa puede estar cantando y levantar las manos, ella es distinta que yo al momento de expresarse y no pongo ningún pero si alguien más lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, no se trata de que busques a un hermano y lo uses como guía, sino de que tú hagas de forma congruente lo que se supone que debemos hacer. Y decías, ¿crees que todos lo hacemos? Claro que no. No todos estamos haciendo el deber ser porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Va a haber días en que vienes totalmente desanimado y vamos a cantar canciones que hablan de gratitud. ¿Qué debemos hacer? ¿Fingir? No, sino de hacer lo que dijo el salmista. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, si la canción tiene que hablar con gratitud a Dios y yo no me siento agradecido, voy a empezar a recordarme a mí lo que la letra dice para cambiar mi actitud. No fingir que estoy agradecido cuando no lo estoy. O sea, el llamado es a luchar con nosotros mismos para ser congruentes con lo que estamos haciendo. Y en cuanto a lo que yo hablo de la alabanza, aunado a lo que ya expliqué en cuanto a mi personalidad, se trata también de que no caigas en exageraciones, ¿verdad? Cuando hablo de que se ponen así, saltan y se mueven, eso es una exageración que pone estorbo en la congregación y va en contra de lo que claramente se establece como orden. Por eso, esos ejemplos no deben llevarte a un extremo de no expresar nada. Ese es el objetivo de aclarar la situación el día de hoy. ¿Me explico? Muy bien. ¿Alguien más? Queda solamente un minuto. Ok. Y acabas de preguntar, ¿hay alguien más o no? Si no, demos chance si ya no hay nadie aquí, demos chance a una en línea, si alcanzamos. ¿Sí hay o no hay en línea? Ok. Ok. Dice, buenas tardes, ¿en qué pasaje bíblico se basaron para realizar el tiempo de preguntas al terminar la predicación? Que no lo hacen las demás iglesias y que además me parece excelente. Ah, qué bueno. Bueno, ya iba a preparar mi defensa, deja ver. No, estoy jugando. Cualquiera puede hacer una pregunta aunque no esté de acuerdo con lo que estoy explicando, ¿verdad? Mi obligación es dar una
explicación razonable. Obviamente no hay un pasaje que te diga que se debe haber una sección de preguntas, pero tú puedes ver que cuando Jesús predicaba, mucha gente no entendía. Jesús aclaraba que los que no son sus ovejas no iban a entender, y en una ocasión le dijo a los discípulos que a ellos se les había permitido revelar los secretos del reino. Y lo que Jesús explicaba en forma genérica, a sus discípulos se los explicaba con otras palabras, con aplicaciones y ejemplos para que comprendieran. Partiendo de eso, y que nuestro propósito es perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿qué sentido tiene que vengan, tengan un chorro de dudas y se vayan a su casa con las dudas sin haber destinado un tiempo a aclararlas? Eso puede ser contraproducente al objetivo propio de venir a estudiar. Por eso, el dar la oportunidad de que se pregunte, estamos en cierta forma imitando a Jesús cuando explicaba de manera más detallada a los discípulos qué es lo que se había explicado en forma genérica, y me parece que ayuda a cumplir el propósito de perseverar juntos. Así que no es propiamente un pasaje que dice que tiene que haberlo, pero puedes deducir que es propio del cristianismo que se den explicaciones, y sobre todo cuando Pablo dice que el que profetice los demás juzguen. Y eso implica que se tiene que estar validando que lo que se enseña sea correcto, y la sección de preguntas ayuda a que se valide mejor. Esa sería mi respuesta. Y se acabó el tiempo, ¿verdad?